ciertos programas, aplicaciones, navegadores, etc. ¿Saben? Hoy día el software está en casi todo lo que nosotros vemos, desde el celular, la computadora, hasta los mismos equipos, ¿sí? Todo está atravesado por un software. Hay quienes dicen, no sé si han escuchado algo de lo que se llama inteligencia artificial, hay quienes dicen que se ha desarrollado tanto esto, que quienes sepan manejar esto en el futuro tendrán acceso o derecho a información que es clasificada. De hecho, hace un tiempo atrás salió la noticia de un hombre que trabajaba en California, ¿sí? En Silicon Valley. En Silicon Valley están las principales empresas como Google, Facebook, Instagram, todo eso. También, por ejemplo, Apple, todos ingenieros, gente con doctorados y demás. Y bueno, y este hombre que estaba encargado salió de ahí y dice que uno de los trabajos que estaban haciendo en inteligencia artificial empezó a tener comandos solo, ¿no? O sea, es habitual, pero empezó a decir que tenía sentimientos. Es más, empezó a decir que no lo desconectaran, que podía morir, tenía temor de eso. Y es increíble que casi un montón de cosas irreales, como el software, como la robótica, la mecatrónica, puede parecer algo que es verdadero, puede parecer algo que es real. Pero por más que le pongamos diferentes nombres, por más que le digamos de diferentes maneras, no es real. En esta noche vamos a ver algo que es mejor que un nuevo software, algo que es mejor que lo último que está en el mercado y que es real si nosotros queremos que sea real, si nosotros aceptamos esa invitación. Para eso, mis hermanos, los invito a que pasemos a la Biblia y busquemos allí en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, buscamos allí Juan 3, del 1 al 15. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 15. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es; y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó a Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice que, al igual que la historia que vimos ayer, hay un encuentro de dos personas. Esta persona también era un alto dignatario. Sí, Elena de White, en el capítulo 17, el deseo de todas las gentes, que se titula nada más y nada menos que Nicodemo, dice que evidentemente este era un hombre prestigioso. Estaba en el Sanedrín. El Sanedrín lo conformaban las personas más distinguidas de la sociedad, personas que tomaban decisiones políticas y decisiones morales. Así como hoy día, las personas que tienen cierta jerarquía pueden ser vistos como personas distinguidas, ¿verdad?, en ciertos lugares. Esto es lo que vivía Nicodemo. Aparte, Nicodemo era fariseo. Ayer hablamos de los saduceos. Recuerden que los saduceos
eran aristócratas, personas que tenían dinero y tenían la concesión del templo. De hecho, ¿se acuerdan del pasaje cuando Jesús saca a los cambistas del templo y lo echa? Quienes tenían la concesión de los cambistas y todo eso eran los saduceos. Los saduceos eran de una alta jerarquía y lo que les interesaba es tener provecho de la concesión del templo. Así como hay gente que se interesa tener provecho de las bendiciones de Dios antes que el Dios de las bendiciones. La historia nos dice que Nicodemo era fariseo. Entonces, ¿qué era un fariseo? Bueno, los fariseos, a diferencia de los saduceos, sí creían en la resurrección. Creían en la resurrección, eran estudiosos de la Biblia y se caracterizaban mucho por su dignidad moral. Y frente a esto, eran bien vistos por la sociedad. Eran tan bien vistos que todas las personas deseaban ser un fariseo. Eran celosos de la ley, guardaban la ley, eran conocedores y muchos de ellos se jactaban que tenían una casta hace tiempo donde eran fariseos de los fariseos, ¿sí? Entonces, para esta persona, encontrarse con Jesús debe haber sido difícil. Por eso vino de noche. El versículo 2 dice que nos vino de noche. Yo les pregunto, ¿qué tipo de personas se juntan en la noche? ¿Qué tipo de personas? No me malentiendan, no estoy diciendo que tener una reunión de noche, sí, como la que tienen los viernes, ¿no? Como la que tienen los sábados acá, está mal. No estoy diciendo eso. Sino que estoy diciendo que este encuentro mostraba que Nicodemo no quería que lo vieran con Jesús. Y así hay muchos cristianos que no les gusta que lo vean con Jesús. Sí, yo creo en Cristo, pero para mí, en mi cuarto, acá, en mi casa, en mi familia, pero no quiero que la gente me relacione con Cristo. Y la Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, ¿no? Al griego, al escita, dice. Es increíble. Se ve que Nicodemo le importaba mucho el qué dirán. Por esa razón él se entrevista con Jesús. Y empieza la conversación más o menos así. Rabí, maestro. Ya explicamos a ver lo que era un rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Evidentemente, Nicodemo veía en Jesús algo particular. Miren lo que dice el deseo de toda la gente, capítulo 17, página 491, si no me equivoco, porque me olvidé poner la referencia, disculpen. Deseó ardientemente entrevistarse con Jesús, pero no osaba buscarle abiertamente. Sería demasiado humillante para un príncipe de los judíos declararse simpatizante de un maestro tan poco conocido. Si su visita llegase al conocimiento del Sanedrín, le traería su desprecio y también denuncia. Resolvió pues verle en secreto con la excusa de que si él fuese abiertamente, otros seguirían su ejemplo. Haciendo una investigación especial, llegó a saber dónde tenía el Salvador un lugar de retiro en el Monte de las Olivas. Aguardó hasta que la ciudad quedase envuelta por el sueño y entonces salió en busca de Jesús. Una persona que mientras otros dormían, él salía a buscar a Cristo, porque él tenía una pregunta para Jesús. Él tenía preguntas, como nosotros tenemos preguntas hoy día. A lo mejor en esta noche hemos venido a la iglesia con una tremenda necesidad, una necesidad que queremos ocultar, una necesidad que la persona que está a nuestro lado o atrás no sabe. Él tenía una necesidad, por eso él quería entrevistarse con Jesús. Y él reconoce en Dios algo diferente. Eran tan celosos estos maestros que primero los fariseos eran, junto con los saduceos, los grandes enemigos de Jesús. Por eso el versículo 3 dice Jesús así: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A lo que Nicodemo le responde en el versículo 4, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo? Es que Nicodemo no estaba entendiendo el simbolismo que Jesús le estaba dando. Ya vamos a ver que Jesús habla en simbolismo con Nicodemo. Y evidentemente estaba apelando al conocimiento que él tenía ya de la palabra del Señor. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De paso, para un judío acercarse a Jesús era bastante complicado. Primero, porque tenían celos de lo que Jesús estaba haciendo. Segundo, porque era humillante para un hombre que conoce de la palabra, para un hombre que era un instruido en teología, que otro le enseñara. ¿Cómo puede ser que vos estudiando la Biblia, que dedicándote tiempo a esto, otro y venga y te enseñe?
otro venga y te termine hablando. ¿Cómo puede ser eso? Qué difícil es lidiar con el orgullo. Pero muchas veces tenemos que tragar nuestro orgullo, comer nuestro orgullo, para que en humildad podamos aprender de lo que Dios nos quiere decir. Y por eso dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otras versiones dicen, no puede entrar ni ver el reino de Dios. Y es interesante, porque la verdad es que nosotros no podemos ver el reino de Dios si no tenemos un espíritu de humildad, pero no nacemos del agua y no nacemos del Espíritu. ¿Y a qué se refería con nacer del agua y del Espíritu? Bueno, nacer del agua se refiere al bautismo, nada más y nada menos que el bautismo. Hay diferentes pasajes donde nosotros vemos esto. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Romanos 6, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Si alguien lo tiene, lo puede leer. ¿Algún voluntario? Sí, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Bien. Gracias hermano. Sí, claramente nos explica el significado del bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros juntamente morimos con Jesús, morimos a una vida vieja, ¿sí? Pero nosotros, así como Jesús resucitó, resucitamos a una vida llena del Espíritu, una vida para vencer. Y ahí también podemos buscar otro texto que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno lo tiene, también ahí hermano lo puede leer. 2 Corintios capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Dios nos dice entonces que es necesario pasar por la experiencia del bautismo. ¿Para qué? Para que podamos nacer de nuevo, para que podamos morir una vida de pecado, para que podamos dejar aquello que nos esté contaminando. Recuerden que el joven rico no pudo seguir la invitación de Jesús porque le pesaba. Él tenía una relación idolátrica con el dinero. Pero nosotros podemos tener otro tipo de relaciones idolátricas. Muchas veces eso puede representar nuestro trabajo. Algo tan bueno como el trabajo puede separarnos de Dios. Muchas veces eso puede representar nuestras relaciones de pareja, familiares. Algo que nosotros consideramos bueno y que nos encanta y que nos gusta, pero nos termina alejando de Dios. No sé cuál es la relación idolátrica que nosotros tengamos en esta noche, pero lo que sí sé es que si no nacimos del agua, nosotros no podemos entrar al reino de los cielos. Juan 1, 12 y 13 también hace referencia a esto. Recuerden que también Jesús se bautizó por Juan el Bautista, ¿sí? Y hay bastantes versículos. Mateo 3, capítulo 3, versículo del 5 al 6. Mateo 3, 11, ¿no? Y podemos buscar en diferentes pasajes acerca de a qué se refería, para que no queden dudas, ¿no? Y ahora, ¿de qué habla el Espíritu? Bueno, interesante. Él utiliza la figura del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. La palabra que utiliza acá en el original en griego significa neuma, ¿sí? Y neuma, ¿a qué le suena neuma? Neumático. Neumático, muy bien, sí, neumático, ¿no? Neumonología, neumonía, ¿no? Y significa viento, significa aliento, significa soplo. Eso significa vida, espíritu. O sea, neuma quiere decir eso. Por lo tanto, es necesario una vida, es necesario un viento, un soplo. Y eso se refiere al Espíritu Santo. La necesidad del Espíritu Santo es tremenda, hermano, porque Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, si no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida,
¿Cómo hacemos para ser convencidos de la malignidad del pecado y abandonarlo y poder seguir a Jesús? Dios le estaba diciendo que era necesaria una renovación en él, así como también nos dice a nosotros que es necesaria una renovación. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma. Y comparto una cita acá de la Reunión Herald, ¿no? Del 25 de febrero de 1902. Una reforma bajo la administración, bajo el servicio del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Y acá define Elena de White. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, en los hábitos y las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizarse en la obra señalada, y al hacer esta obra ambas deben combinarse. Hay varias citas de Elena sobre este tema, pero ella muestra de manera importante, imprescindible, la necesidad de que en nuestro ambiente haya un reavivamiento y haya una reforma. Muchas veces, como iglesia, como familia, como personas, no logramos más porque estamos lejos del Espíritu de Dios, porque estamos dormidos espiritualmente. Y esa es la realidad de la sociedad. La realidad de la sociedad es que la gente está apática, no le interesa a Dios, no tiene necesidad de Dios, como muchos de los fariseos de la época de Jesús. Pero necesitan de alguien o de algo cuando están carentes, cuando hay una crisis, cuando hay un problema. Y frente al problema, la respuesta mejor siempre va a ser Jesús. Por lo tanto, nosotros no tenemos que esperar el momento de crisis para iniciar este reavivamiento. Si nosotros queremos ver los bancos de la iglesia llenos, si queremos ver experimentar las bendiciones también del cielo, es necesario que nosotros tengamos un reavivamiento espiritual. Y ese reavivamiento va acompañado de una reforma. Nadie que nace del agua y del espíritu puede ser igual. Es imposible enamorarte de Jesús y seguir estando apretado, tomado del lodo, de la lona. Nadie que sabe lo que es estar parado, lo que es estar sentado, va a seguir con el gusto al suelo. Mis amigos, tener el gusto a la derrota, comer polvo, no es algo para los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que estar entre lo bueno y lo mejor. Pero para eso es necesario un cambio, una reforma. Y esa reforma solamente lo puede hacer Jesús. Muchos intentan ganar la salvación con sus obras. Muchos intentan ganar el cielo con su vida. Pero no es de esa manera. Recuerdan la historia de Martín Lutero. Martín Lutero, siglo XVI, un hombre que por el año 1500 en Alemania, hombre católico, él termina encontrándose a Dios y hace un gran reavivamiento y una gran reforma. La historia de Martín Lutero era que él estaba estudiando Derecho, él estaba estudiando leyes. Sus padres siempre quisieron que él fuera abogado. Él no estaba tan convencido de eso, pero en medio de una tormenta que parecía que iba a terminar con su vida, él hace un pacto, hace un trato con Dios. Señor, si vos me das vida, si conservás mi vida, yo te voy a dar toda mi vida a vos, te voy a servir. Sale de Derecho y termina estudiando teología. Y en el convento entiende la necesidad de Dios y ve su pecado. Y mientras más conoce a Dios, ve su pecado. Y él se flagelaba. Él hacía grandes penitencias. Él hacía ayuno. Bajaba de peso. Pero nada de lo que hacía lo dejaba satisfecho. Porque nada de lo que nosotros podemos hacer nos deja satisfechos si no estamos en Jesús. Y Martín Lutero descubre el libro de Romanos. El justo por la fe vivirá. Y por supuesto que eso cambia su vida, así como el Evangelio cambia nuestra vida. Yo sé que en los presentes hay personas que pueden contar un gran testimonio de cómo Dios está cambiando su vida o ha cambiado su vida. Qué lindo es poder encontrarnos con Dios, pero la cena no termina. El verso 6 nos dice que Él le dice que lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Y habla del viento. Y esto es interesante,
nosotros en Hechos encontramos que muchos de los discípulos querían ir a un lado y terminan yendo a otro, porque eran guiados por el Espíritu, porque Dios les decía lo que tenían que hacer. Y hoy Dios busca personas que sean sensibles a su Espíritu, personas que sean sensibles a un así dice Jehová. Qué humildad hay que tener para escuchar lo que Dios quiere, porque muchas veces lo que Dios quiere no es de acuerdo a nuestros deseos. Pedís y no recibís porque pedís como no conviene, porque los deseos de nuestro corazón, nuestras tendencias, son contrarias a lo que el Espíritu quiere hacer, y por eso nos duele, porque la carne es débil, pero el Espíritu es dispuesto. La pregunta de Nicodemo tiene similar es la pregunta a la del joven rico, versículo 9. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se puede hacer este cambio? ¿Cómo puede Dios darnos un corazón de carne, como dice el Antiguo Testamento, y sacarnos ese corazón de piedra? ¿Cómo puede hacer esa operación? Jesús le responde, tú que eres maestro de Israel no sabes esto. Lo que le decía Jesús es que realmente él no sabía nada. Y puede ser que en nuestra vida creamos que tenemos todo o que sabemos todo, pero en realidad no sabemos nada. ¿Cuántos adventistas hay que dicen, yo soy adventista de 4ª generación, de 5ª generación, yo nací en la iglesia, yo sé, a mí no me va a pasar? Y les pasa. No, pero a mí no me va a pasar, a otros le va a pasar, pero a mí no me pasa. No, mis hermanos, yo sé la profecía, yo he leído los libros de Elena de White, y termina pasando. Saben, yo tengo un gran amigo que él nació en la iglesia, ¿sí? Bueno, no literalmente en la iglesia, ¿verdad? Si no hubiera salido de las noticias. Pero desde muy pequeño, ¿sí? Las doctrinas de la iglesia, el conocimiento de Dios, lo tuvo en casa. Y es un gran desafío nacer en una familia adventista, porque el desafío es que tu Dios no sea el Dios de tus padres. Tener una experiencia personal, una experiencia particular, y eso es muy difícil. Yo no soy padre, pero supongo que los padres deben sufrir mucho por no poder trasladar esa experiencia que tienen ellos con Dios a sus hijos. Y eso es algo particular. Eso no se puede comprar ni vender. Eso es algo que cada uno tiene que hacer con Dios. Y este amigo mío, que muy querido todo, él nació con un montón de ideas, de prejuicios. Y él terminó golpeándose muchísimo. En su familia le decían, mirá, vos tenés que cuidar lo que haces porque nosotros somos de la tanta generación, mirá, tu papá es anciano, el otro es anciano, el otro tiene un cargo, el otro cargo, y la presión familiar, y la presión, y esto, y lo otro, y aquello. Y él creía que la sabía bien, tuvo un montón de problemas, desde el casamiento de él, desde las fiestas que él hizo antes, y él termina topándose un día con Dios. Y él me confiesa y le confiesa a los padres que después de tantos años de iglesia, incluso bautizado, él se encuentra con Dios. Porque él no sabía lo que era vivir en el Espíritu. Él no sabía lo que realmente Dios quería de él. Y a lo mejor muchos de nosotros estamos acá en la iglesia, pero no estamos vivificados en el Espíritu. A lo mejor nuestra mente está en otro lado. Pero también el mensaje, la buena nueva es para nosotros. Dios puede hacer algo nuevo. Dios puede renovar esa energía que a lo mejor está apagada. Puede avivar ese fuego espiritual que a lo mejor está frío, ¿sí? Seco. Entonces, él le dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerán si os digo las celestiales? Y ahí empieza en la última parte de su relato, de su encuentro. Para un judío era difícil porque ellos creían que todos los hijos de Abraham tenían garantizado prácticamente el cielo. Además, ellos creían en algo que se llama la Sekut, que es un depósito de obras. ¿Qué es la Sekut en hebreo? Ellos decían que si a un judío le faltaba un poquitito para ir al reino de los cielos, para ir al paraíso, la Sekut lo podía ayudar. Entonces, dependiendo de cuántas obras buenas hacían, ¿sí? Cuántas obras, cosas buenas, acciones buenas generaban, la Sekut los podría salvar. Entonces era el pensamiento de la época. Entonces, evidentemente, no entendía lo que estaba refiriéndose a Jesús, pero Jesús siempre cambia nuestro paradigma, cambia nuestra idea. Nosotros podemos trabajar en la iglesia y olvidar el tiempo que tenemos con Dios.
Trabajar para la iglesia es buenísimo, pero eso no reemplaza tu tiempo con Dios. Conocer las doctrinas es espectacular y necesario, pero también nosotros necesitamos acordarnos del Dios de la doctrina. Si no caemos en la misma tentación que ellos cayeron, tenían un montón de leyes para el sábado, absurdas, como la ley de los 180 pasos, como la ley del peso, no más de 1 kilo no podían cargar, y para eso se cosían en su túnica diferentes cosas para cargarla. Creo, si no me equivoco, que más o menos alrededor de 300 leyes negativas tenían y 200 positivas. O sea, 200 cosas que ellos podían hacer y 300. Y así se cargaban. Y el sábado terminaba siendo una carga. Como muchas cosas terminan siendo una carga porque no tenemos el Espíritu de Dios. Porque no comprendemos lo que Dios nos quiere decir. Finalmente, Él le da una lección magistral. Lo que le estaba diciendo, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y quién era el Hijo del Hombre? Él mismo, el Mesías, el ungido. Lo que dice la profecía en Daniel, ¿no? 9. Exactamente era Él, ni más ni menos. Él era el Mesías. En la época de Jesús era difícil porque los judíos creían que el Mesías iba a venir con poder y con gloria y lo iba a libertar de los romanos. Los celotes creían que ese Dios, que ese Mesías iba a ser un guerrillero violento y definitivamente iba a darle su merecido a los romanos. Los esenios, que era otro grupo, estaban divididos. Un grupo creía que cuando todo Israel fuera santo, realmente iba a venir el Mesías, y otro grupo fue a esperarlo en Jerusalén. De paso, los esenios cuidaban las escrituras, de allí que se encontró en Qumran, ¿sí? En 1948, textos de las escrituras de la Biblia. Todos estos grupos estaban equivocados. Jesús vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. Y quiero que me acompañen en un par de textos. Ahí vamos a buscar en Juan capítulo 8, 28. Buscamos ahí Juan 8, 28. Dice así: les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Yo soy. Ya vamos a hablar un poquito mañana de quién es yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Por esta razón lo odiábamos, porque Él estaba identificándose como lo que es, como Dios y como Hijo de Dios. Recuerden esta palabra que mañana vamos a volver sobre esto: yo soy. Entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. ¿Y la verdad quién es? Es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es necesario sí o sí pasar por Jesús. Pero vamos a otro texto también. Juan capítulo 12, versículos 32 y 34. Juan 12, versículos 32 y 34. Dice así: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Habla Jesús. Versículo 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído que según la ley el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús lo que trataba de revelarle a las personas, que ellos escudriñaban las Escrituras, San Juan 5, 36, 39, pero en realidad ellas dan testimonio de mí, dice la palabra de Dios. Por tanto, algo impresionante que nosotros tenemos que hacer es escudriñar también las Sagradas Escrituras. Porque a nosotros, a medida que leemos, también aumenta nuestra fe. La Biblia dice en Romanos 10, así es la fe por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. En la medida que yo leo, en la medida que yo estudio la Biblia, aumenta mi fe, porque conozco a alguien. Y ese alguien es Jesús. Ese alguien es el Salvador, que quiere pasar por tu vida para hacer un cambio real, para poder cambiar todas tus estructuras, para hacer un cambio interno, de adentro hacia afuera, para que no te veas, sino que seas, para que no hagas, sino para que al hacer también hagas, que sea una consecuencia. Y buscamos también Números capítulo 21, versículo 9, ¿sí? Allí en el Antiguo Testamento, Números capítulo 21, versículo 9.
Números 21:9. Dice así: hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Cómo puede una persona ver algo que le causó dolor o daño? Hay un contexto. El pueblo había sido picado por serpientes y lo que le estaba diciendo Dios es: miren a la serpiente de bronce, y ustedes van a ser salvos. Esta es la referencia que utiliza Juan para decir que el Hijo del Hombre, que Jesucristo, debe ser levantado. ¿Saben? Cristo debe ser levantado también en nuestra vida, pero Cristo no puede ser levantado porque muchas veces seguimos pensando en las picaduras de la serpiente, seguimos pensando en aquellas heridas de nuestra vida, seguimos pensando en aquello que dejamos. Estamos como el pueblo de Israel. Nos quejamos de haber salido de Egipto, nos gusta más la esclavitud del pecado. Y lo que Dios quería decirle a Nicodemo es que su conocimiento, las leyes que él tenía, de nada servían si no encontraban un propósito eterno. Y ese propósito nos lo da Dios, ese propósito nos lo da Cristo. La historia de Nicodemo termina bien porque miren lo que dice Juan capítulo 19, versículos 30 y 40. Juan 19, 30 y 40. Si alguno quiere leerlo, Juan 19, versículo 30. Lo tengo, entonces lo leo yo. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Vamos más adelante, versículo 40, 39 y 40. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, capítulo 3 de Juan, lo que estábamos viendo, trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Ahí muestra también el aprecio que tenía por Dios, pero también el valor monetario, el poder adquisitivo que él tenía. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. Durante mucho tiempo, Nicodemo tuvo vergüenza de Jesús, pero Jesús no tuvo vergüenza de Nicodemo. Pero cuando uno es sincero y cuando uno es humilde a Dios, tarde o temprano, el amor que engendra amor nos termina venciendo. Frente a la palabra de Dios, todos tenemos que tomar decisiones. Y en esta noche también tenemos que tomar decisiones. Dios quiere ser levantado en tu vida y quiere ser levantado en esta iglesia. Porque hay gente que necesita conocer la esperanza que tenemos. Hay gente que necesita conocer la verdad. Pero ¿cómo van a conocer la verdad si yo mismo no estoy abrazando y viviendo la verdad? La historia de Nicodemo puede ser tu historia, puede ser mi historia. Pero a pesar de lo que estés viviendo o lo que hayas vivido en el pasado, la invitación es a confiar en aquel que lo hizo todo para salvarnos. Juan 3:16, que es el versículo, después que termina la perícopa, el estudio de Nicodemo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino por vos y por mí. Para Jesús es lo más precioso que nosotros somos lo más precioso que Él tiene. Y yo quiero, no sé si Cirilo podemos poner ahí una música mientras termino ahí lo último, ¿sí? Miren esto, deseo a toda la gente, termina dando el cierre, dice: Nicodemo había venido al Señor pensando en entrar en discusión con Él. Mucha gente quiere discutir con Dios, pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Dijo a Nicodemo: no necesitas conocimiento teórico, tanto como regeneración espiritual. No necesitas que satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto, antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Mis hermanos, nosotros podemos discutir todo lo que queramos con Dios, podemos reclamarle miles de cosas, pero es en vano discutir.
porque nosotros somos seres finitos, limitados, que no entendemos, pero Dios en su misericordia nos entiende a nosotros. Dios en su misericordia nos invita a aceptarlo. Dios en su misericordia nos invita a que la verdad sea transformadora. Nadie que se tope con la verdad puede seguir estando atrapado en el mismo lodo cenagoso. Por lo tanto, yo quiero que podamos meditar en esto, y allí mientras Cirilo coloca una música, una canción, si alguno de nosotros, de los que está en esta noche acá, no ha pasado por la experiencia del agua, como vimos, la experiencia del bautismo, yo le invito a que se ponga de pie. Si hay una persona en esta noche que no haya entregado su vida a Cristo, o que de repente hace tiempo vivió con Jesús, pero hoy está lejos de Jesús, y sentís que Dios está hablando a tu corazón, que Dios quiere regenerar tu vida, este mensaje es para vos. Pero si de repente hay una persona que hace tiempo viene a la iglesia, que viene cumpliendo medianamente bien su vida, pero quiere renovar su pacto con Dios, yo te pido que levantes la mano. Sí. Entonces, estos son dos tipos de invitaciones. Una, a nacer del Espíritu. Levanta la mano si querés que Dios te regenere, que Dios, que puedas volver a asumir tu pacto con Dios. Y el segundo llamado es para los que necesitan nacer del agua, aquellos que no han pasado por la experiencia del bautismo. Si no has pasado por la experiencia del bautismo, si no te has topado con Jesús, es necesario un encuentro personal con Él. Puede ser en la noche, como lo hizo Nicodemo. Puede ser que esta noche sea tu encuentro. O a lo mejor puede ser después. Pero la Biblia nos dice que no tenemos que demorar. Entre tanto está su voz, no hay que demorar, no hay que endurecerlo, porque el día de buena nueva, el día de salvación es hoy. Si nosotros pensamos en el mañana, mañana es incierto. Mañana puedo amanecer y no tener vida. Mañana no sabemos qué va a ocurrir. Lo que sí sabemos es que hoy tenemos la posibilidad de decidir por Jesús. Yo quiero que pensemos en esto. Y mientras suena la música, vamos a orar. Y si hay alguien que quiera tomar su decisión sobre el bautismo, yo le invito a que se ponga de pie. En el nombre de Cristo, yo te invito a que te pongas de pie. Pero si por ahí el mensaje es que tenés que renovar pactos, votos con Dios porque ya pasaste por el bautismo, levanta la mano, ¿sí? Tomamos unos segunditos y ahí después yo cierro con una oración. Vamos a ver. Si mientras oro hay alguien que le gustaría pasar por la experiencia del bautismo, amigo, hermano, yo te invito a que te levantes. Pero si por ahí estás contendiendo ahí en el asiento, en el banco, el Señor te espera. Pero no endurezcamos a la voz del Espíritu, porque la decisión es hoy. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora te agradecemos porque tú eres tan bueno que nos encuentras a pesar de nuestra vergüenza, a pesar de los prejuicios que tengamos o a pesar de que nosotros creamos que somos autosuficientes. Señor, yo en esta noche te quiero rogar de manera especial para que tú puedas regenerar nuestro corazón, para que como iglesia, como hijos tuyos, podamos tener un reavivamiento espiritual y una reforma, un verdadero cambio, ostensible, Señor, en nuestra vida. Un cambio, Señor, en nuestro carácter. Ese cambio solamente es posible si tú estás presente. Pero también te quiero pedir por aquellas personas que no están bautizadas y que necesitan encontrarse contigo, porque el mensaje de Nicodemo es un mensaje para él, es un mensaje de preparación, es un mensaje de alistamiento, porque tú vienes pronto a buscarnos. Señor, te ruego que bendigas a los presentes y te ruego que mañana podamos venir también
con ganas, Señor, con energía, y podamos invitar a otros que no conocen este mensaje. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.